Era una de esas noches en las que el cielo parecía haber olvidado a las estrellas. La luna, tímida tras un velo de nubes, apenas iluminaba la carretera que se extendía frente a mí como una serpiente dormida. Mi nombre es Ángel, y en ese momento, no era más que un viajero solitario, envuelto en el silencio de la madrugada, conduciendo hacia un destino que, retrospectivamente, considero que nunca estuvo destinado a ser alcanzado. La vida, hasta ese instante, había sido una serie de eventos inesperados y decisiones tomadas al azar. Nunca fui de aquellos que tenían un plan trazado para cada aspecto de su existencia. Quizás fue esa naturaleza mía, ese deseo de dejar que el destino tomara las riendas, lo que me condujo por aquella carretera olvidada, lejos de las rutas principales y hacia lo desconocido. El coche, un modelo ya con algunos años a sus espaldas, había sido mi compañero fiel en numerosas aventuras. Pero como todo en la vida, tenía un límite. Y fue en medio de esa oscuridad, en la soledad de esa carretera, donde decidió que ya había llegado su momento. Un sonido extraño, un quejido mecánico seguido de un silencio absoluto, fue la única advertencia antes de que el motor se apagara, dejándome a la deriva hasta que el vehículo se detuvo por completo. Intenté arrancarlo varias veces, sin éxito. La realidad de mi situación comenzó a asentarse. Estaba perdido, solo, en medio de la nada, sin señal en el teléfono y sin un alma a la que pedir ayuda. La ironía de mi amor por la improvisación nunca se había manifestado con tanta fuerza. A pesar de la gravedad de mi situación, una parte de mí se sintió emocionada, adrenalina pura ante la incertidumbre de lo desconocido. Decidí que mi única opción era buscar ayuda. Empaqué algunas pertenencias esenciales en una mochila, una linterna, una botella de agua, algo de comida, y, por supuesto, mi teléfono, aunque fuera más un reloj en ese punto, y me adentré en la oscuridad, guiado únicamente por el haz de luz de mi linterna. La carretera parecía interminable, y cada paso que daba aumentaba mi sensación de vulnerabilidad. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de mis propios pasos y el ocasional susurro del viento, que parecía llevar consigo palabras ininteligibles. Fue entonces cuando vi las luces. Lejanas al principio, como estrellas caídas sobre la tierra. Significaban esperanza, un pueblo, tal vez, o al menos un lugar donde encontrar ayuda. Con renovado vigor, apresuré el paso hacia ellas, ignorante de la verdad que esas luces ocultaban, de la pesadilla en la que estaba a punto de adentrarme. En ese momento, no era más que un hombre perdido, buscando su camino de regreso a la civilización. Pero lo que encontré fue algo que cambiaría mi vida para siempre, algo que, hasta el día de hoy, lucha por creerse incluso mientras lo narro. Así comenzó mi viaje hacia lo desconocido, una odisea que me llevaría a los límites de mi cordura y más allá. Lo que siguió fue una prueba de supervivencia, una lucha desesperada por escapar de un destino que parecía sellado por las sombras que se movían en la periferia de mi visión, susurrando promesas de desesperación y muerte. Y aunque ahora estoy a salvo, relatando esta historia, sepan que lo que ocurrió en aquel pueblo perdido, en aquella carretera olvidada, es algo que me perseguirá por el resto de mis días. La decisión de abandonar mi coche a la vera de esa carretera solitaria y emprender mi camino a pie bajo el manto de una noche sin estrellas fue impulsiva, pero necesaria. La oscuridad parecía consumir todo a mi paso, y la única guía que tenía eran las luces distantes que brillaban con la promesa de refugio y seguridad. A medida que me acercaba, la silueta de un pequeño pueblo comenzó a tomar forma, delineada por la tenue iluminación que lograba perforar la niebla. Ahora, después de todo lo vivido, lamento no haberme fijado en el cartel con el nombre de la localidad a medida que me acercaba a ella, pero las luces me atraían con la posibilidad de ayuda como el canto de una sirena. El aire estaba impregnado de un silencio profundo, ese tipo de quietud que precede a las tormentas o sigue a las catástrofes. Mis pasos resonaban en el asfalto vacío, cada uno un recordatorio de mi soledad en aquel lugar desconocido. La esperanza de encontrar ayuda se mezclaba con una ansiedad creciente ante la posibilidad de descubrir por qué un lugar habitado parecía tan abandonado a estas horas. Al llegar a los límites del pueblo, una sensación de desasosiego se apoderó de mí. Las calles, bañadas en sombras y niebla, estaban desiertas. Ningún sonido de vida, ni siquiera el ladrido de un perro o el murmullo de la televisión a través de las ventanas cerradas.
Solo el eco de mis propios pasos y el latir acelerado de mi corazón rompían el silencio. El nombre del pueblo, si alguna vez tuvo uno, permanecía oculto para mí, sin señales que lo delataran o mapas que lo identificaran. Las construcciones, que variaban desde casas de madera que mostraban el paso del tiempo en su fachada hasta pequeños negocios con sus persianas metálicas cerradas, parecían congeladas en el tiempo, como si sus habitantes hubieran desaparecido en un instante, dejando todo atrás. Mi búsqueda de ayuda me llevó por las calles principales, observando a través de las ventanas en busca de alguna señal de vida, algún indicio de movimiento. Pero lo único que encontré fue más vacío, más silencio. Cada puerta cerrada y cada cortina corrida añadían peso a la atmósfera opresiva que se cernía sobre el lugar. En una intersección, la luz parpadeante de un letrero de neón me llamó la atención. Era una pequeña tienda, probablemente un mercado o una ferretería, cuya luz luchaba por brillar a través de la bruma. Con la esperanza de encontrar a alguien, me acerqué, solo para descubrir que, al igual que el resto del pueblo, estaba abandonada, su interior oscuro y silencioso. Mientras deambulaba, la realidad de mi situación se volvió cada vez más palpable. Estaba solo, en un lugar desconocido, rodeado por un silencio que parecía gritar. Comencé a cuestionarme la decisión de aventurarme hacia las luces, preguntándome si hubiera sido mejor quedarme junto a mi coche, esperando la improbable llegada de algún transeúnte. Fue entonces cuando lo noté, el primer indicio de que no estaba solo en aquel pueblo olvidado. Una sombra, fugaz y casi imperceptible, cruzó mi campo de visión. Por un instante, el corazón me dio un vuelco. ¿Era alguien más, un habitante local, quizás, o era mi imaginación, alimentada por el miedo y la soledad? Sin embargo, antes de que pudiera seguir a la sombra o llamarla, un sonido me detuvo. No era el sonido de pasos ni el murmullo de una voz, sino algo mucho más alarmante, un gemido, bajo y gutural, que parecía arrastrarse por las calles vacías, seguido por el eco de algo arrastrándose, algo no humano. En ese momento, comprendí que el pueblo escondía secretos mucho más oscuros de lo que la niebla sugería. La búsqueda de ayuda se había convertido en una necesidad de sobrevivir, de escapar de aquel lugar antes de descubrir qué era lo que se movía en la oscuridad. La noche en el pueblo ya no era solo una parada inesperada en mi viaje, se había transformado en el escenario de una pesadilla que apenas comenzaba. Después de aquel inquietante gemido que rasgó el silencio de la noche, cada sombra, cada rincón oscuro del pequeño pueblo, parecía albergar un peligro inminente. La lógica me decía que debía encontrar un lugar seguro donde ocultarme hasta el amanecer, pero la curiosidad y la desesperada necesidad de entender lo que estaba sucediendo me empujaban a seguir adelante. A pesar del miedo que se enredaba en mi pecho, algo dentro de mí necesitaba respuestas. Con paso cauteloso, avancé hacia donde creí haber visto la sombra, hacia el origen de aquel sonido que aún resonaba en mis oídos. La linterna en mi mano temblaba ligeramente, un reflejo fiel de mi estado interno, mientras su haz de luz cortaba la niebla, revelando poco a poco los secretos ocultos en la oscuridad. No tuve que caminar mucho antes de encontrar la fuente de mi inquietud. Al doblar una esquina, me topé con una escena que helaría la sangre de cualquier alma viviente. Frente a mí, arrastrándose por el suelo, había una figura que, en algún momento, debió haber sido humana. Su cuerpo, sin embargo, estaba tan desfigurado y putrefacto que apenas se le podía reconocer como tal. Emitía sonidos guturales, arrastrándose con una mano mientras la otra parecía haber sido desgarrada en algún horrendo suceso. Retrocedí instintivamente, horrorizado ante la visión. Pero antes de que pudiera procesar completamente la escena, más figuras comenzaron a emerger de la bruma, cada una en un estado similar de descomposición. Era como si el pueblo entero estuviera habitado por estas criaturas, seres que habían perdido toda semblanza de humanidad. En un instante de claridad entre el pánico, comprendí que debía esconderme. Corrí hacia el edificio más cercano, una pequeña casa de 2 pisos cuya puerta estaba entreabierta. Sin pensarlo, entré y cerré la puerta con un golpe, asegurándola como pude. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba recuperar el aliento, escuchando cómo los gemidos se hacían más distantes. La casa estaba en penumbras, con solo la luz de mi linterna iluminando el interior. A juzgar por el polvo y el abandono, hacía tiempo que no era habitada. Subí las escaleras,
buscando un lugar donde ocultarme hasta que pudiera idear un plan de escape al amanecer. En el segundo piso, encontré una habitación con una ventana que daba a la calle, un punto estratégico para observar sin ser visto. Desde mi escondite, contemplé el espectáculo macabro que se desarrollaba afuera. Las criaturas deambulaban sin rumbo, como almas perdidas en un purgatorio terrenal. No eran zombis de las películas o los libros, eran algo mucho peor, porque eran reales. Y yo estaba atrapado en su mundo. Mientras la noche avanzaba, me dediqué a reunir mis pensamientos y a planificar. La situación era clara, el pueblo estaba infestado de estas criaturas, y mi única esperanza de sobrevivir era encontrar una salida antes de ser descubierto. La esperanza de una ayuda externa se había evaporado tan rápidamente como mi deseo de investigar. Ahora, solo importaba una cosa, escapar con vida. Esa noche, en la oscuridad de una casa abandonada, rodeado de la muerte, comprendí la fragilidad de la vida y lo rápido que todo puede cambiar. Lo que empezó como un simple viaje se había transformado en una lucha por la supervivencia. Y aunque no tenía idea de cómo iba a lograrlo, estaba decidido a salir de ese pueblo fantasma y contar mi historia, por improbable que pareciera. El amanecer estaba lejos aún, y con él, la esperanza de un nuevo día. Pero hasta entonces, debía permanecer oculto, observando y esperando, mientras el silencio de los ausentes llenaba el aire con un recordatorio escalofriante de mi propia mortalidad. La noche se cernía sobre mí como un manto de incertidumbre, y en la oscuridad de aquella habitación abandonada, cada sombra parecía cobrar vida, alimentando mis temores más profundos. A pesar del peligro inminente que acechaba en las calles del pueblo, el refugio temporal que había encontrado en aquella casa desolada me ofrecía un respiro, una oportunidad para organizar mis pensamientos y planificar mi próximo movimiento. Mientras la luna se elevaba en el cielo, filtrando su luz a través de las rendijas de las persianas, me permití un momento para reflexionar sobre mi situación. Estaba claro que el pueblo estaba bajo el dominio de esas criaturas, seres que alguna vez fueron humanos pero que ahora no eran más que sombras de su pasado, gobernados por un hambre insaciable. La pregunta de cómo había sucedido tal catástrofe rondaba mi mente, pero sabía que encontrar respuestas no era mi prioridad, sobrevivir y escapar de aquel lugar sí lo era. Decidí explorar la casa en busca de algo que pudiera serme útil. Con mi linterna en mano, recorrí cada habitación, moviéndome silenciosamente para evitar atraer la atención indeseada. En la cocina, encontré algunas latas de comida y una botella de agua, restos olvidados de una vida normal que ahora parecía un recuerdo lejano. En uno de los cajones, hallé un cuchillo de cocina, no mucho, pero suficiente para darme una sensación de seguridad. Subiendo al segundo piso, revisé las habitaciones, buscando algo más que pudiera servirme. En una de ellas, encontré una mochila que contenía una linterna más pequeña y algunas pilas de repuesto, un hallazgo afortunado dado que no sabía cuánto tiempo tendría que depender de mi propia luz. También descubrí una vieja chaqueta, que agradecí profundamente, pues el frío nocturno comenzaba a calar en mis huesos. Con mis hallazgos asegurados, volví a la habitación con vistas a la calle, mi puesto de observación. Desde allí, contemplé el desolado panorama, las criaturas seguían vagando sin rumbo, como si la noche fuera eterna para ellos. Era evidente que no podía permanecer en ese lugar indefinidamente, tarde o temprano, tendría que aventurarme de nuevo en el exterior. Pasé las horas restantes de la noche trazando un plan. Sabía que mi primera tarea al amanecer sería encontrar un vehículo. Si lograba salir del pueblo, podría buscar ayuda o al menos alejarme lo suficiente para asegurar mi seguridad. También era consciente de que debía moverme con cuidado, evitando atraer la atención de las criaturas a toda costa. Mientras el cielo comenzaba a clarear, anunciando la llegada de un nuevo día, me preparé para lo que sabía que sería una jornada peligrosa. Aseguré la mochila a mi espalda, comprobé la linterna y sostuve firmemente el cuchillo, mi único medio de defensa. Aunque el miedo seguía presente, sentía una determinación creciente dentro de mí. No estaba dispuesto a rendirme, no sin luchar. Antes de abandonar la relativa seguridad de mi refugio, me asomé una última vez por la ventana. La luz del amanecer revelaba un pueblo que, a pesar de su aparente tranquilidad, escondía horrores inimaginables. Con un suspiro, me dije a mí mismo que, de alguna manera, encontraría la manera de escapar.
Con esa resolución en mente, abrí la puerta con cautela y salí al nuevo día, listo para enfrentar lo desconocido. El amanecer traía consigo una luz pálida y fría que se esparcía sobre las calles silenciosas del pueblo, revelando el mundo en ruinas en el que me había encontrado atrapado. Con cada paso que daba fuera del refugio precario que me había servido de escondite durante la noche, la realidad de mi situación se asentaba más profundamente. Las calles estaban desiertas, como si la vida hubiera sido borrada de la faz del pueblo. Sin embargo, la amenaza de las criaturas seguía latente, un peligro constante del cual era dolorosamente consciente. Moviéndome con cautela, manteniéndome cerca de las paredes y usando el entorno para ocultarme, avancé por el pueblo en busca de un vehículo. La necesidad de mantenerme alerta a cualquier sonido, cualquier movimiento, tensaba cada músculo de mi cuerpo, preparado para reaccionar ante el menor indicio de peligro. A pesar de mi cuidado, la sensación de ser observado, de no estar solo, crecía con cada paso que daba. Fue entonces cuando, al girar en una esquina hacia una calle lateral, me detuve abruptamente. Delante de mí, a unos pocos metros de distancia, se encontraba un grupo de personas. Por un momento, el alivio de ver otros seres humanos fue abrumador, hasta que recordé las criaturas y el peligro que representaban. Instantáneamente, retrocedí hacia la sombra, ocultándome, mientras observaba. Eran 5 en total, 4 hombres y una mujer, armados con lo que parecían ser palos y alguna que otra herramienta improvisada como arma. Se movían con un propósito, con cautela, pero determinación, claramente familiarizados con el peligro que acechaba en el pueblo. Observándolos, comprendí que no eran como las criaturas, eran sobrevivientes, posiblemente el último bastión de humanidad en aquel lugar olvidado. Después de debatir internamente, decidí rebelarme. Salí de mi escondite, manteniendo mis manos visibles y lejos del cuchillo que había encontrado, no quería que me consideraran una amenaza. «Esperen», llamé con mi voz lo más calmada que pude. Se giraron al unísono, tensos y listos para el combate, pero la tensión disminuyó ligeramente cuando vieron que estaba desarmado. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con signos de haber sido alguien de autoridad, quizás un policía o un guardia de seguridad antes de todo esto, dio un paso adelante. «¿Quién eres?», preguntó con voz firme pero no hostil. Me presenté, explicando brevemente cómo había terminado en su pueblo, vi cómo se iluminaban sus caras cuando dije que había llegado en coche, pero pronto se ensombrecieron de nuevo al añadir el estado en que se encontraba ahora. A medida que hablaba, pude ver el escepticismo y la cautela en sus rostros transformarse en algo parecido a la aceptación. La mujer, que tenía una mirada especialmente dura, finalmente asintió. «No puedes quedarte solo aquí afuera. Es demasiado peligroso», dijo, y aunque su tono era severo, había una subyacente corriente de compasión. Me invitaron a unirse a ellos, explicando que habían encontrado un lugar relativamente seguro donde se habían estado refugiando. A medida que caminábamos, me contaron su historia. Eran todos residentes del pueblo, los únicos sobrevivientes de lo que describieron como un brote repentino y devastador que había transformado a la mayoría de la población en esas criaturas horribles. Habían estado luchando por su supervivencia desde entonces, buscando una manera de escapar o al menos de enviar un mensaje de auxilio al mundo exterior. Llegamos a su refugio, un pequeño almacén en las afueras del pueblo que habían fortificado lo mejor que pudieron. Dentro, había signos de una vida improvisada, con suministros esparcidos y armas caseras apoyadas contra las paredes. Me presentaron al resto del grupo, y a pesar de la gravedad de nuestra situación, sentí una oleada de esperanza. No estaba solo, había encontrado aliados, un pequeño grupo de personas decididas a sobrevivir. Juntos, empezamos a planificar. Discutimos estrategias para encontrar un vehículo lo suficientemente fuerte como para romper cualquier barricada que las criaturas o el abandono hubieran creado, y trazar una ruta de escape del pueblo. El segundo plan era conseguir piezas e intentar llegar hasta mi vehículo, pero era mucho más arriesgado por la distancia a la que se encontraba. Cada uno aportó sus conocimientos y habilidades, y por primera vez desde que había llegado a aquel lugar, me atreví a creer que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar una manera de salir vivos. La unión con aquellos sobrevivientes marcó un punto de inflexión. Ya no era una lucha solitaria por la supervivencia, era una lucha compartida,
con objetivos comunes y la determinación de enfrentar juntos lo que viniera. En ese momento, a pesar de las abrumadoras probabilidades en contra nuestra, sentí que habíamos dado el primer paso hacia nuestra eventual salvación. La alianza forjada en la desesperación nos había convertido en un equipo cohesionado, un grupo de sobrevivientes unidos por el único propósito de escapar del infierno en que se había convertido el pueblo. La planificación del escape nos llevó todo el día, cada detalle, cada posible contingencia fue discutida y analizada. Habíamos decidido que nuestro mejor momento para actuar sería bajo el manto de la noche, cuando las sombras podrían ofrecernos algo de cobertura contra las criaturas que infestaban las calles. Las criaturas durante el día eran menos activas, pero sus sentidos seguían siendo humanos, por lo que la vista se veía mermada durante los momentos de oscuridad. Nuestro objetivo era claro: recuperar un vehículo grande y resistente del garaje municipal, ubicado en el corazón del pueblo. Sabíamos que la tarea no sería fácil. El área estaba densamente infestada, y cualquier ruido podría atraer a las criaturas hacia nosotros. Armados con lo poco que habíamos podido reunir, bates de béisbol, palos con puntas afiladas, y en mi caso, el cuchillo de cocina, partimos al anochecer, moviéndonos en silencio, cada uno sumergido en sus propios pensamientos, tal vez preguntándose si volveríamos a ver otro amanecer. La tensión era palpable en el aire, una mezcla de miedo y determinación que nos mantenía alerta a cada susurro, a cada movimiento en las sombras. Avanzamos por las calles laterales, evitando las áreas abiertas tanto como fuera posible. A pesar de nuestros esfuerzos por mantenernos discretos, era imposible no atraer alguna atención. Varias veces, tuvimos que detenernos y escondernos en los escombros o detrás de vehículos abandonados mientras grupos de criaturas pasaban cerca, sus gemidos guturales cortando el silencio de la noche como un presagio de muerte. Finalmente, llegamos a las inmediaciones del garaje municipal. La puerta principal estaba cerrada, pero uno de nuestros compañeros, un joven llamado Marco, había trabajado allí antes del brote y conocía otra entrada, un acceso secundario que solía usarse para las entregas. Con un cuidado extremo, logramos abrirnos paso hacia la entrada sin atraer la atención de las criaturas. El interior del garaje era una cápsula del tiempo, congelada en el momento exacto en que el caos había estallado. Vehículos a medio reparar, herramientas esparcidas, y lo más importante, un camión de bomberos que Marco aseguraba que estaba en condiciones de funcionar. Nuestros corazones se llenaron de una esperanza cautelosa al ver el vehículo, una bestia de metal que podría ser nuestra salvación. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Mientras trabajábamos para poner en marcha el camión, el ruido inadvertidamente atrajo a las criaturas. Lo que comenzó como un goteo constante de gemidos se convirtió en un torrente, y pronto nos encontramos rodeados. No había escapatoria, era luchar o morir. La batalla que siguió fue caótica y brutal. Cada uno de nosotros luchó con la desesperación de quien sabe que no hay segunda oportunidad. Las criaturas, impulsadas por un hambre insaciable, no mostraban piedad, y nosotros, a pesar del miedo y el asco, no teníamos otra opción que responder con igual brutalidad. Fue en ese momento, en medio del caos, cuando vi lo mejor y lo peor de la humanidad. Vi a compañeros arriesgando sus vidas para salvar a otros, luchando con una ferocidad nacida de la pura voluntad de sobrevivir. Pero también vi la fragilidad de nuestras existencias, como en un instante, la vida podía ser arrebatada por esas aberraciones de la naturaleza. Después de lo que parecieron horas, el motor del camión de bomberos cobró vida con un rugido que sonó como música en nuestros oídos. Nos apresuramos a subir al vehículo, dejando atrás el garaje y a las criaturas que aún nos perseguían. Mientras nos alejábamos, el pueblo se desvanecía en la distancia, pero la batalla que habíamos librado esa noche permanecería con nosotros para siempre. Habíamos sobrevivido a la noche de los cazadores, pero nuestra lucha estaba lejos de terminar. A medida que el camión de bomberos nos llevaba hacia la incierta seguridad de la noche, sabíamos que cada kilómetro ganado era un triunfo contra las sombras que buscaban devorarnos. En ese momento, éramos más que simples sobrevivientes, éramos guerreros forjados en el calor de la batalla, unidos por la sangre y el fuego. Y aunque el futuro era incierto, teníamos algo que no teníamos antes: esperanza.
El rugido del camión de bomberos se desvanecía en la distancia mientras nos alejábamos del pueblo, cada uno de nosotros envuelto en sus propios pensamientos, reflexionando sobre la batalla que acabábamos de librar. La adrenalina que había sostenido nuestros cuerpos y mentes durante la confrontación comenzaba a disiparse, dejando en su lugar un agotamiento profundo y un silencio sombrío que colmaba el espacio entre nosotros. La carretera se extendía ante nosotros como un río oscuro, fluyendo hacia un futuro incierto. A medida que el amanecer empezaba a teñir el cielo de tonos de gris y azul, decidimos buscar un lugar seguro donde detenernos, reagruparnos y planificar nuestro próximo movimiento. Fue entonces cuando encontramos un viejo motel a la orilla de la carretera. Su letrero parcialmente iluminado parecía un faro de esperanza en la oscuridad que había marcado nuestras vidas en los últimos días. Con precaución, inspeccionamos el área antes de decidir que era seguro descansar allí por unas horas. El motel, abandonado en la prisa del brote, se convirtió en nuestro refugio temporal. Cada uno de nosotros eligió una habitación, buscando un momento de soledad y reflexión después de la noche de terror que habíamos enfrentado. Fue en ese momento de quietud, mientras me encontraba sentado en el borde de una cama deshecha, que encontré un viejo diario, cubierto de polvo, como si hubiera sido olvidado en la prisa de huir. Movido por la curiosidad y la necesidad de distraer mi mente de las imágenes de la noche anterior, comencé a hojear sus páginas. El diario pertenecía a un científico, alguien que había trabajado en un laboratorio cercano, dedicado a la investigación de enfermedades infecciosas. A medida que leía, una historia comenzó a desplegarse ante mis ojos, una historia de ambición, descubrimiento, finalmente, de terror. El científico escribía sobre un nuevo virus que habían estado estudiando, uno que mostraba una capacidad preocupante para alterar el comportamiento de sus huéspedes, haciéndolos extremadamente agresivos. La narración se tornaba cada vez más frenética a medida que los experimentos avanzaban, revelando que el virus no solo afectaba a animales, sino que también podía infectar a humanos, transformándolos en criaturas desprovistas de razón, impulsadas únicamente por el instinto más básico, la necesidad de alimentarse. El diario terminaba abruptamente, con una entrada final que hablaba de un incidente en el laboratorio, un escape que había llevado a la cuarentena del pueblo. El científico expresaba su temor de que el virus se extendiera más allá de sus confines. Su última entrada era un lamento lleno de culpa por lo que habían desencadenado. Al cerrar el diario, un escalofrío recorrió mi espalda. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, revelando la oscura verdad detrás del brote que había convertido el pueblo en una tumba. Nosotros, los sobrevivientes de aquella pesadilla, éramos testigos no solo de las consecuencias de ese terrorífico experimento, sino también portadores de sus secretos. Con el diario firmemente entre mis manos, sabía que debíamos tomar una decisión. Era imperativo encontrar una manera de alertar al mundo exterior sobre lo que había ocurrido, para evitar que la tragedia que habíamos vivido se repitiera en otro lugar. Pero también éramos conscientes de que, al hacerlo, nos expondríamos a nosotros mismos no solo al peligro de las criaturas que habíamos dejado atrás, sino también a las fuerzas que desearían mantener este secreto oculto a toda costa. En ese momento de revelación, comprendí que nuestra lucha estaba lejos de terminar. Armados con el conocimiento de los ecos del pasado, nos preparamos para enfrentar lo que vendría, decididos a llevar la verdad a la luz, sin importar el costo. La historia del diario había cambiado todo, no solo nuestra percepción de la amenaza, sino también el curso de nuestra misión. Ahora, más que nunca, estábamos unidos por un propósito común, dispuestos a luchar no solo por nuestra supervivencia, sino por la de toda la humanidad. El descubrimiento del diario y las verdades que contenía marcó un punto de inflexión en nuestra percepción de la situación. Ahora, no solo luchábamos por sobrevivir, sino que también nos habíamos convertido en guardianes de un secreto oscuro, uno que tenía el potencial de prevenir futuras catástrofes si lográbamos divulgarlo. Sin embargo, esta nueva misión trajo consigo no solo un renovado sentido de propósito sino también una tensión creciente dentro del grupo. A medida que el sol comenzaba a caer, nos reunimos en la recepción del motel, el aire cargado con el peso de las decisiones por tomar. La discusión se centró en cómo proceder. Algunos abogaban por la cautela, sugiriendo que buscáramos ayuda y colaboración de las autoridades. Otros, impulsados por una desconfianza hacia cualquier institución que pudiera haber permitido que el brote sucediera,
proponían buscar una forma de difundir la información de manera independiente, a través de medios no oficiales o contactos personales. Los más cautelosos propusieron iniciar una nueva vida y olvidarnos de lo sucedido en el pueblo, sin llamar la atención. La discusión se intensificó, con cada argumento exponiendo las fisuras en nuestra recién formada alianza. Marco, el joven que había trabajado en el garaje municipal, era uno de los más vocales en su deseo de exponer el encubrimiento a través de cualquier medio necesario, argumentando que la gravedad de lo que habíamos descubierto sobrepasaba cualquier lealtad a las estructuras de poder. Por otro lado, Laura, la mujer que había mostrado una fuerza y determinación impresionantes desde el principio, instaba a la precaución, temiendo que una acción precipitada podría no solo ponernos en riesgo a nosotros sino también comprometer la posibilidad de que la verdad fuera tomada en serio. Las emociones estaban a flor de piel, cada uno llevando la carga de los eventos pasados de manera diferente. El debate reveló no solo nuestras diferencias de opinión sino también el estrés y el trauma que habíamos estado suprimiendo, la fatiga mental de días luchando por sobrevivir ahora complicada por el peso de una responsabilidad inesperada. Fue en medio de este tenso intercambio cuando ocurrió el incidente que puso a prueba nuestra cohesión como nunca antes. Un ruido súbito, el crujir de grava bajo el peso de un pie, nos alertó de la presencia de alguien, o algo, fuera del motel. Armados y preparados para enfrentar otra amenaza, nos movimos con cautela hacia el origen del sonido, solo para descubrir a un hombre, claramente exhausto y herido, que colapsó ante nosotros. El desconocido, un científico que había escapado del mismo laboratorio del que hablaba el diario, confirmó nuestras peores sospechas y añadió una capa más de complejidad a nuestra situación. Reveló que el brote no solo había sido un accidente, sino que también había sido el resultado de una serie de decisiones negligentes y éticamente dudosas. Su presencia y testimonio avivaron el debate sobre cómo proceder, dividiendo aún más al grupo entre aquellos que querían exponer la verdad a toda costa y aquellos que temían las consecuencias de tales acciones. La llegada del científico, aunque inicialmente parecía una bendición, exacerbó las tensiones, llevando a algunos a cuestionar la lealtad y motivaciones de los demás. La desconfianza se arraigó, las discusiones se volvieron más acaloradas, y la unidad que nos había mantenido vivos comenzó a desmoronarse. En ese momento crítico, tuve una revelación. Comprendí que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartíamos un objetivo común, evitar que la tragedia que habíamos vivido se repitiera. Convocando a todos a la calma, propuse un compromiso. Trabajaríamos juntos para encontrar la manera más segura y efectiva de divulgar la información, protegiendo nuestras vidas en el proceso. Fue una solución precaria, pero necesaria. En el silencio que siguió, cada uno de nosotros reflexionó sobre lo que estaba en juego, sobre la fragilidad de nuestra alianza y la fortaleza que podíamos encontrar en nuestra unidad. Con renovada determinación, acordamos seguir adelante juntos, reconociendo que, a pesar de las fracturas entre nosotros, nuestra mejor esperanza de éxito residía en nuestra capacidad para superar nuestras diferencias y luchar juntos por un bien mayor. Tras el tenso acuerdo alcanzado en el motel, nos preparamos para actuar bajo el manto de la noche, conscientes de que cada decisión que tomábamos nos acercaba más a la luz de la verdad o nos sumía en una oscuridad aún más profunda. La presencia del científico entre nosotros, aunque inicialmente una fuente de división, se convirtió en un recordatorio palpable de la urgencia y la importancia de nuestra misión. Su conocimiento sobre el virus y el brote se volvió invaluable, ofreciéndonos una perspectiva más profunda sobre la amenaza que enfrentábamos y cómo combatirla. Armados con la determinación de exponer la verdad, decidimos que la mejor manera de proceder era dividirnos en dos grupos. Uno se encargaría de establecer una comunicación segura con el exterior, buscando cualquier medio para difundir la información contenida en el diario y el testimonio del científico. El otro grupo tendría la tarea de buscar más evidencia dentro del laboratorio abandonado, esperando encontrar datos concretos que respaldaran nuestras afirmaciones y nos otorgaran credibilidad ante el escepticismo inevitable. La noche se cernía sobre nosotros con una intensidad que parecía reflejar la gravedad de nuestra empresa. El cielo estrellado, en cualquier otra circunstancia un espectáculo de tranquilidad y belleza, ahora servía como un recordatorio de lo aislados que estábamos, de cuán lejos nos encontrábamos de cualquier semblanza de normalidad o seguridad. El grupo encargado de la comunicación partió primero, moviéndose con una mezcla de cautela y prisa hacia el pueblo más cercano que contaba con las instalaciones necesarias para establecer un enlace con el exterior.
Su partida fue un momento de tensión contenida, cada uno de nosotros consciente de que podría ser la última vez que nos viéramos. Los que nos dirigimos hacia el laboratorio compartíamos una determinación silenciosa, sabiendo que lo que encontraríamos allí podría ser tanto la clave para nuestra salvación como el presagio de nuestra perdición. El camino fue un ejercicio de disciplina y silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, repasando mentalmente los posibles escenarios que podríamos enfrentar. Al llegar, el laboratorio se alzaba ante nosotros como un monumento a la arrogancia humana, su silueta oscura recortada contra el cielo nocturno. El acceso fue sorprendentemente fácil, una puerta trasera mal asegurada nos permitió entrar sin alertar a posibles sobrevivientes de las criaturas o, peor aún, a aquellos que desearían mantener el secreto a cualquier costo. Dentro, el aire estaba viciado con el olor a químicos y descomposición, un recordatorio macabro de la tragedia que se había desencadenado en ese mismo lugar. Nos separamos, cada uno buscando en diferentes direcciones, moviéndonos con la luz de nuestras linternas como únicas guías en la oscuridad opresiva. Fue en las profundidades del laboratorio, en una sala que parecía haber sido el epicentro del brote, donde encontramos lo que buscábamos. Documentos, discos duros, muestras de laboratorio, evidencia irrefutable de la naturaleza del virus y de los experimentos que se habían llevado a cabo con él. La magnitud de lo que teníamos en nuestras manos era abrumadora, tanto por el potencial para exponer la verdad como por el peligro que representaba poseer tal información. Sin embargo, nuestra victoria se vio empañada por una traición inesperada. Uno de nuestros propios miembros, movido por el miedo o quizás por motivaciones más oscuras, intentó destruir la evidencia, argumentando que era mejor olvidar, dejar atrás el pasado y concentrarse en sobrevivir el presente. La confrontación que siguió fue tensa, llena de acusaciones y reproches, un reflejo de las fracturas que ya habían estado formándose entre nosotros. La traición fue contenida, pero a un costo alto. La confianza, ya frágil, se rompió definitivamente, dejándonos en una situación aún más precaria. Con la evidencia segura, nos vimos obligados a abandonar el laboratorio rápidamente, conscientes de que cada minuto adicional aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Regresamos al punto de encuentro acordado, el motel, con la esperanza de reunirnos con el otro grupo y planificar nuestros siguientes pasos. Sin embargo, lo que nos esperaba allí fue la confirmación de nuestros peores temores. La traición no había sido un acto aislado, sino quizás una señal de advertencia de las sombras que se cernían sobre nosotros, listas para silenciar la verdad a cualquier costo. La hora más oscura no era solo el velo de la noche bajo el cual nos movíamos, sino el momento en nuestra lucha en el que nos enfrentábamos a la posibilidad de que nuestras propias debilidades internas pudieran ser tan peligrosas como los enemigos que buscábamos exponer. La fría brisa de la madrugada nos recibió a nuestro regreso al motel, un presagio del alba que se avecinaba y del escaso tiempo que nos quedaba. La traición sufrida en el laboratorio había dejado una herida abierta en nuestro colectivo, una desconfianza que se cernía sobre nosotros tan palpable como la niebla que envolvía el camino de vuelta. No obstante, la urgencia de nuestra misión y la carga de la evidencia que portábamos nos obligaban a superar nuestras divisiones internas, a enfocarnos en el objetivo común que, a pesar de todo, seguía uniéndonos. Al llegar al motel, el silencio que nos recibió fue un golpe directo al estómago. El grupo encargado de establecer comunicación con el exterior no estaba allí, y la quietud del lugar presagiaba algo más siniestro que una simple demora. La búsqueda frenética en las habitaciones y alrededores del motel solo confirmó nuestros temores, habían desaparecido, dejando tras de sí rastros de una lucha, una clara señal de que habían sido capturados, o peor. La desolación se apoderó del grupo, un golpe devastador a nuestra ya mermada esperanza. Sin embargo, en medio del desánimo, surgió una chispa de determinación, alimentada por la necesidad de actuar rápido antes de que nuestras opciones se desvanecieran por completo. Decidimos que nuestra única vía de acción era avanzar con el plan, utilizar la evidencia que habíamos recopilado para exponer la verdad, aun cuando eso significara enfrentarnos a fuerzas mucho más grandes y poderosas que nosotros. La decisión fue acompañada de un plan desesperado, pero ingenioso. Utilizaríamos el camión de bomberos para crear una distracción, atrayendo a quienes nos perseguían lejos del motel, mientras un pequeño equipo intentaría infiltrarse en una estación de radio local para transmitir la información recopilada. Era una misión suicida,
todos éramos dolorosamente conscientes de ello, pero la alternativa, el silencio, era una traición a aquellos que habíamos perdido y a la verdad que portábamos. La ejecución del plan requería de precisión y de un sacrificio potencial por parte de todos. Divididos en nuestros roles, procedimos con una mezcla de miedo y determinación. El rugido del camión de bomberos partiendo fue el inicio de nuestra última esperanza, un sonido que resonaría en nuestros corazones como un llamado a la valentía frente a la adversidad. El pequeño equipo encargado de la transmisión, entre los que me incluía, se movió con sigilo, usando las sombras como aliadas. La estación de radio, ubicada en las afueras del pueblo, emergió ante nosotros como una fortaleza de la era digital, su antena apuntando hacia el cielo como la espada de un guerrero caído. Infiltrarse en la estación no fue fácil. La seguridad, aunque no tan estricta como habíamos temido, requería de una cuidadosa navegación y de aprovechar cada oportunidad que se presentaba. Los minutos se deslizaban entre nuestros dedos, y con cada segundo que pasaba, la tensión crecía, un recordatorio constante del peligro que corríamos. Finalmente, logramos acceder al sistema de transmisión. La emoción del éxito fue efímera, opacada por la urgencia de actuar rápido. Grabamos un mensaje, una mezcla de testimonio personal y presentación de la evidencia recopilada, un llamado desesperado a la acción y a la atención del mundo. Con cada palabra pronunciada, una mezcla de miedo, esperanza y determinación fluía, encapsulando la esencia de nuestra lucha. El mensaje fue transmitido, lanzado al éter como una botella en el vasto océano, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, lo recogiera y comprendiera la magnitud de lo que estaba en juego. No había vuelta atrás, habíamos jugado nuestra última carta, poniendo en juego no solo nuestras vidas sino la posibilidad de un futuro donde tales horrores no se repitieran. Mientras nos preparábamos para abandonar la estación, sabiendo que los que nos perseguían pronto estarían sobre nosotros, una sensación de paz surrealista nos invadió. Habíamos hecho lo correcto, habíamos alzado nuestra voz contra la oscuridad. La lucha, sin embargo, estaba lejos de terminar, pero en ese momento, sabíamos que, sin importar el resultado, nuestra historia, nuestra verdad, ya no sería silenciada. Tras la transmisión de nuestro mensaje, el silencio que siguió pareció suspender el tiempo, un momento de calma antes de la inevitable tormenta. La estación de radio, que había sido nuestro último refugio de esperanza, ahora se convertía en nuestra jaula, con la certeza de que quienes querían silenciarnos pronto convergerían sobre nosotros. Sin embargo, la determinación de haber hecho lo correcto nos llenaba de una fuerza que no sabíamos que teníamos, un coraje nacido de la desesperación y de la necesidad de luchar hasta el final. La decisión de abandonar la estación y buscar refugio, o quizás una salida del laberinto en que nos habíamos metido, fue tomada con rapidez. Sabíamos que la atención que habíamos atraído con nuestra transmisión nos había puesto en el radar de fuerzas poderosas, cuyos recursos y alcance superaban con creces nuestra capacidad para enfrentarlos de manera directa. Era hora de huir, de utilizar la oscuridad y el terreno a nuestro favor, esperando contra toda esperanza encontrar una vía de escape. Nos movimos en la noche, utilizando caminos menos transitados y manteniéndonos siempre alerta a cualquier signo de persecución. La tensión era palpable. Cada sombra proyectada por la luz de la luna parecía esconder un peligro, cada ruido distante era motivo de alarma. Pero a pesar del miedo, había una determinación firme entre nosotros, un acuerdo tácito de que no nos rendiríamos sin luchar. Nuestro objetivo era claro, llegar a una zona segura, donde pudiéramos encontrar refugio y quizás contactar con aliados que hubieran escuchado nuestro mensaje. Pero el camino estaba lleno de obstáculos, desde barricadas abandonadas que hablaban de los intentos fallidos de contener el brote, hasta las omnipresentes criaturas que, atraídas por el menor ruido, eran un recordatorio constante del horror que habíamos vivido. Fue durante una de estas confrontaciones, cuando intentábamos evadir un grupo de infectados que nos había detectado, que nos dimos cuenta de que no estábamos solos en nuestra lucha. Desde las sombras, figuras armadas emergieron, no para atacarnos, sino para asistirnos. Eran sobrevivientes, como nosotros, atraídos por nuestra transmisión, decididos a unirse a nuestra causa, a luchar por la verdad y la justicia. Con estos nuevos aliados, nuestra carrera contra el destino tomó un nuevo giro. Nos movíamos con un propósito renovado, no solo buscando salvar nuestras propias vidas, sino también luchando por algo más grande que nosotros mismos. Cada encuentro con las criaturas,
Cada obstáculo superado nos fortalecía, nos unía más. Pero el destino tiene una forma de poner a prueba la determinación humana. A medida que el amanecer comenzaba a romper la oscuridad, nos encontramos frente a un nuevo desafío, un bloqueo en el camino, claramente establecido por humanos, signo de que nuestras acciones habían provocado una respuesta. La confrontación era inevitable. La batalla que siguió fue un caos de fuego y sombras. Nos enfrentamos no solo a las criaturas, sino también a mercenarios contratados para silenciarnos. Cada disparo, cada golpe, era un grito por la libertad, un rechazo a ser silenciados. Y en ese momento de acción frenética, de lucha desesperada por la supervivencia, algo dentro de nosotros cambió. Ya no éramos simples sobrevivientes, éramos guerreros en una batalla por la verdad. Cuando el polvo se asentó y el último de nuestros perseguidores cayó, nos dimos cuenta de que habíamos ganado una victoria importante, pero a un costo alto. Algunos de los nuestros habían caído, y aunque su sacrificio no sería en vano, la tristeza y el peso de la pérdida nos recordaban la gravedad de nuestra lucha. Con el bloqueo superado, continuamos nuestro camino, ahora no solo como un grupo de sobrevivientes, sino como un movimiento, unidos por la convicción de que la verdad prevalecería. La carrera contra el destino no había terminado, pero cada paso que dábamos nos acercaba más a la luz, a la esperanza de un nuevo amanecer no solo para nosotros, sino para el mundo. La batalla por exponer la verdad sobre el brote y sus orígenes había entrado en una nueva fase, y estábamos listos para enfrentar lo que viniera, juntos. La victoria en el bloqueo, aunque costosa, nos había otorgado un respiro momentáneo, con él, la oportunidad de reevaluar nuestra situación con una nueva perspectiva. La adición de nuevos aliados a nuestra causa no solo había incrementado nuestras filas sino que también había inyectado una dosis de esperanza en el grupo, un recordatorio de que nuestra lucha resonaba con otros, que no estábamos solos en este enfrentamiento contra las sombras. Con el amanecer esparciendo su luz sobre un paisaje marcado por el caos y la destrucción, nos detuvimos momentáneamente para reagruparnos y planificar nuestros siguientes pasos. La transmisión de nuestra historia había tenido un efecto dominó, atrayendo la atención no solo de posibles aliados sino también intensificando la presión de aquellos que deseaban silenciarnos. Era evidente que debíamos actuar rápidamente, aprovechando el impulso ganado para asegurar que la verdad no fuera enterrada junto con nosotros. La decisión fue unánime, continuar hacia la zona segura que habíamos identificado como nuestro objetivo final, un lugar donde, esperábamos, podríamos encontrar refugio y apoyo para nuestra causa. Sin embargo, la ruta hacia esta prometida seguridad estaba lejos de ser directa o libre de peligros. Nos enfrentábamos no solo a la amenaza constante de las criaturas que habían tomado el mundo por asalto sino también a las fuerzas humanas determinadas a impedir que nuestra voz alcanzara un escenario más amplio. A medida que avanzábamos, la realidad de nuestra situación se hizo cada vez más palpable. Cada kilómetro ganado era un testimonio de nuestra determinación, pero también un recordatorio de los desafíos que aún enfrentábamos. Las criaturas, aunque una presencia constante, no eran nuestro único enemigo. Los encuentros esporádicos con grupos armados buscando detenernos demostraban que la lucha por la verdad era tanto contra monstruos como contra hombres. Fue en uno de estos enfrentamientos, mientras navegábamos por un tramo particularmente peligroso del camino, que nuestra resiliencia fue puesta a prueba de manera definitiva. Emboscados y superados en número, nos vimos obligados a luchar no solo por la supervivencia sino también por la esencia misma de nuestra misión. La batalla fue intensa, un torbellino de caos y violencia que puso a prueba los límites de nuestra humanidad. Y entonces, cuando parecía que las sombras podrían devorarnos, la luz al final del túnel se manifestó no como un lugar, sino como un momento de claridad entre la tempestad. En medio del combate, un giro inesperado, la llegada de refuerzos, no solicitados pero profundamente necesitados. Los compañeros que habían quedado atrás en el motel y los que habían ido a causar la distracción se unieron a nosotros. Con su ayuda, logramos superar el obstáculo, dispersando a nuestros enemigos y abriéndonos camino hacia la seguridad relativa. Este encuentro, marcado tanto por la violencia como por la solidaridad, reafirmó nuestra creencia en la importancia de lo que estábamos haciendo. Nos recordó que, a pesar de las tinieblas que nos rodeaban, aún había luz, esperanza en la forma de individuos y comunidades dispuestas a luchar contra la opresión y la desinformación. Finalmente, exhaustos pero imbuidos de un renovado sentido de propósito,
llegamos a la zona segura. Era un lugar fortificado, una bastión de resistencia contra las fuerzas que buscaban mantener el status quo a cualquier costo. Aquí, rodeados por aquellos que habían escuchado nuestro llamado y respondido, nos dimos cuenta de que nuestra lucha había entrado en una nueva fase. Ya no estábamos huyendo, estábamos construyendo, preparándonos para llevar nuestra lucha al próximo nivel. La luz al final no era el fin de nuestro viaje, sino el comienzo de uno nuevo. En este refugio, encontramos no solo seguridad sino también la oportunidad de amplificar nuestra voz, de transformar nuestra historia en un movimiento capaz de desafiar las sombras y traer la verdad a la luz. Con cada persona que se unía a nuestra causa, nuestra esperanza crecía, fortaleciéndonos para enfrentar lo que viniera a continuación. La batalla por la verdad y la justicia estaba lejos de terminar, pero ahora, más que nunca, estábamos listos para enfrentarla, juntos. En la seguridad relativa de la zona segura, rodeados por aquellos que habían respondido a nuestro llamado y se habían unido a la causa, se produjo un momento de reflexión colectiva. La lucha que habíamos emprendido, marcada por el peligro, la desesperación, y finalmente, la solidaridad, había forjado entre nosotros vínculos que iban más allá de la mera supervivencia. Sin embargo, con la llegada a este bastión de resistencia, se hizo evidente que nuestro camino juntos, como grupo unido por una misión compartida, estaba llegando a su fin. Las necesidades de la lucha por la verdad y la justicia eran muchas, y aunque nuestra unidad había sido nuestra fortaleza, el momento exigía que nos dispersáramos para seguir diferentes caminos, cada uno utilizando sus habilidades y conocimientos para fortalecer la causa desde diversos frentes. La decisión de separarnos no fue fácil, pero estaba imbuida de la comprensión de que, en la multiplicidad de nuestras acciones, residía la mejor esperanza de lograr un impacto duradero. Las despedidas fueron momentos de emoción contenida, cada uno de nosotros enfrentando la dualidad de la tristeza por la separación y la esperanza por lo que cada uno podría lograr por separado. Habíamos llegado a conocernos en las circunstancias más extremas, habíamos visto lo mejor y lo peor de cada uno, y ahora, al borde de este nuevo capítulo, nos encontrábamos aferrados a la fe en la causa que nos había unido y en el futuro que estábamos tratando de asegurar. Para algunos, el camino a seguir implicaba unirse a los esfuerzos de organización y planificación dentro de la zona segura, ayudando a coordinar las acciones de resistencia y a difundir la verdad a una audiencia más amplia. Otros se sintieron llamados a salir nuevamente al mundo exterior, ya sea para buscar más aliados, rescatar a aquellos aún atrapados en las zonas afectadas por el brote, o para recopilar más evidencia que pudiera ser utilizada para exponer a los responsables del desastre. En las horas previas a nuestra separación, compartimos historias, experiencias y, más importante aún, promesas de recordar. Promesas de no olvidar los sacrificios hechos, los peligros enfrentados y las victorias, por pequeñas que fueran, logradas juntos. Cada despedida se convirtió en un acto de afirmación, un reconocimiento de que, aunque nuestros caminos se bifurcaran, la lucha nos mantenía unidos. Personalmente, me encontraba entre aquellos que se preparaban para partir, impulsado por la necesidad de seguir luchando, de llevar la batalla a nuevos frentes. La despedida de mis compañeros fue un momento de profunda emoción, marcado por abrazos fuertes y palabras de aliento. A pesar de la incertidumbre que enfrentábamos, había un entendimiento tácito de que cada acción que tomábamos, por separado, fortalecía nuestra causa común. Mientras me alejaba, con la vista fija en el horizonte que prometía tanto peligro como posibilidad, llevaba conmigo no solo la evidencia y los testimonios que habíamos recopilado, sino también los recuerdos de aquellos que habían luchado a mi lado. Aunque nuestras despedidas habían sido marcadas por la tristeza de la separación, también estaban impregnadas de la esperanza y la determinación que había caracterizado nuestra unión desde el principio. La lucha por exponer la verdad sobre el brote y sus consecuencias estaba lejos de terminar, pero en ese momento de despedidas, sabíamos que cada paso que dábamos aparte era un paso hacia un futuro en el que la verdad prevalecería. Con el corazón lleno de esperanza y la mente enfocada en la misión, avanzamos hacia lo desconocido, llevando con nosotros la luz de la verdad en un mundo sumido en sombras. La separación de nuestros caminos en la zona segura marcó el comienzo de una nueva etapa en nuestra lucha. A medida que cada uno de nosotros tomaba su dirección, cargábamos no solo con la responsabilidad de nuestra misión individual sino también con el peso de las experiencias compartidas y las esperanzas depositadas en nuestras acciones.
La determinación de seguir adelante, a pesar de las incertidumbres y peligros que nos esperaban, se había convertido en el faro que guiaba nuestros pasos hacia nuevos horizontes. Mi camino me llevó a través de paisajes marcados por las cicatrices del brote. Cada ciudad, cada pueblo que cruzaba era un recordatorio de lo mucho que había cambiado la zona en tan poco tiempo. Sin embargo, llegó el momento en el que ya no podíamos hacer más. Habíamos conseguido atravesar el bloqueo, y más allá había una normalidad totalmente impertérrita de lo acontecido en la zona. Mis compañeros poco a poco fueron abandonando nuestros frustrados intentos de hacer eco de nuestra historia, en busca de continuar la vida donde se había quedado truncada, regresando a residencias de familiares o dirigiendo sus pasos a alguna gran ciudad. Según terminaba mi periodo de vacaciones, decidí que lo correcto era avanzar. Una parte de mí se negaba a darle la razón a aquellos que habían abogado por esta opción desde el principio, y a los que había tildado de cobardes, pero ahora he de reconocer que quizá habían sabido ver más allá de su propio orgullo y habían entendido que por mucho que nos esforzásemos, las cosas nunca llegarían ni a saberse ni a cambiar realmente. Hace unas semanas que llegué a mi hogar, y la rutina me aplastó como un mazo. Es extraño volver a madrugar y pasar el día delante de un monitor después de lo que había vivido, incapaz de compartir mi experiencia con ningún conocido, a sabiendas de que me tratarían de loco o de mentiroso. Así me veo en la circunstancia de compartir mi historia con vosotros, quizá como única opción. Al menos que no quede enterrado en mi memoria hasta un punto en el que ni yo mismo sea capaz de creer que esto ocurrió fuera de una noche febril. Muchas gracias por escucharme. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.